en una suite del Hospital Baptist de Miami, rodeado de máquinas que apenas lograban mantener el ritmo de su corazón exhausto, un hombre que había hecho llorar a millones, con su voz yacía atrapado en el centro de una tormenta que nada tenía que ver con la música. José Rómulo Sosa Ortiz, conocido por el mundo entero simplemente como José José, el príncipe de la canción, pasaba sus últimas horas convertido en el trofeo más disputado de una guerra familiar que haría palidecer cualquier melodrama de telenovela. Lo que ocurrió en aquellas habitaciones cerradas, lejos de las cámaras y los micrófonos que tanto lo adoraron, permanece envuelto en versiones contradictorias, acusaciones incendiarias y silencios que pesan más que cualquier confesión. La mañana del 28 de septiembre del año 2019, México despertó con la noticia de su muerte. Pero lo que vino después transformó el luto nacional en un espectáculo de horror. Una familia rota en pedazos, enfrentándose públicamente por el cuerpo del cantante, por su herencia, por el derecho a decidir dónde y cómo darle el último adiós. Las imágenes recorrieron el mundo. Hijos contra hijos, esposas contra exparejas, todos reclamando su verdad frente a las cámaras mientras el cadáver del ícono permanecía en algún lugar de Estados Unidos, convertido en rehén involuntario de una disputa que parecía no tener fin. Existían rumores que circulaban en voz baja desde hacía años. Historias de aislamiento, de llamadas telefónicas que nunca llegaban a destino, de una figura legendaria reducida a la fragilidad absoluta, mientras manos invisibles controlaban cada aspecto de su existencia. Algunos hablaban de manipulación, otros de protección excesiva. Las palabras secuestro y abandono comenzaron a aparecer en declaraciones públicas, lanzadas como granadas entre miembros de una familia que alguna vez posó unida para las fotografías. Pero la verdad, esa verdad incómoda que nadie quiere pronunciar completamente, permanece fragmentada entre testimonios contradictorios, documentos legales que se contradicen mutuamente y versiones que cambian según quién las cuenta. ¿Qué sucedió realmente en los últimos años de vida del hombre que cantó el triste con una pasión que partía el alma? ¿Quién tomaba las decisiones mientras él apenas podía sostener una conversación coherente? La respuesta a estas preguntas revela algo mucho más oscuro que una simple disputa por dinero. La historia verdadera comenzó mucho antes de aquella habitación de hospital, en los pasillos oscuros de un edificio en la Ciudad de México, donde los abogados se reunían en secreto durante las madrugadas del año 2017. Documentos que nunca debieron salir a la luz revelan que el patrimonio de José José ya estaba siendo fragmentado mientras el cantante aún respiraba, mientras su voz todavía podía articular palabras, mientras sus ojos todavía podían reconocer los rostros que lo rodeaban, con sonrisas que ocultaban intenciones muy distintas al amor filial. Un testigo cuya identidad permanece protegida hasta el día de hoy, declaró ante notarios privados que presenció la firma de documentos en circunstancias que desafían cualquier lógica legal. El príncipe de la canción estampaba su firma en papeles que ni siquiera podía leer completamente, su vista ya deteriorada por años de excesos y enfermedades. La tinta apenas se secaba cuando esos documentos desaparecían en maletines de cuero italiano, custodiados por hombres de traje que nunca dieron sus nombres completos. Las cuentas bancarias contaban una historia que ningún miembro de la familia quiso reconocer públicamente. En el año 2016, apenas 2 años antes de que la salud del cantante colapsara definitivamente, más de $2 millones se evaporaron de una cuenta en las Islas Caimán. El dinero realizó un viaje tortuoso a través de paraísos fiscales, tocando brevemente Panamá, rebotando hacia Suiza, fragmentándose en decenas de transferencias más pequeñas que hacían imposible el rastreo. Los investigadores privados contratados por una de las partes del conflicto familiar encontraron rastros que conducían a propiedades en Miami Beach, a inversiones en negocios de dudosa procedencia, a nombres ficticios que ocultaban identidades muy reales y muy cercanas al cantante. Ania Sosa, la hija mayor, guardaba en su departamento de la colonia Polanco
una caja metálica que contenía cartas escritas por su padre durante los años 90. En esas misivas, José José expresaba temores que entonces parecían infundados, paranoia producto quizás de sus adicciones. Hablaba de personas que se acercaban con intenciones ocultas, de contratos que le hacían firmar cuando su mente estaba nublada, de amenazas veladas contra quienes intentaran protegerlo. Una carta fechada el 15 de agosto de 1997 resultaría profética. En ella, el cantante escribía con letra temblorosa que temía terminar sus días despojado de todo, alejado de sus hijos mayores, convertido en prisionero de quienes decían amarlo. José Joel, el hijo varón, había comenzado su propia investigación años antes de la muerte de su padre. Contrató a un detective privado, exagente de la policía judicial, especializado en casos de fraude patrimonial. El expediente que este hombre construyó durante 3 años ocupaba 4 archivadores completos. Fotografías tomadas con teleobjetivo mostraban reuniones secretas en restaurantes exclusivos de Miami, encuentros entre abogados y personas del círculo íntimo del cantante que nunca debieron tener contacto. Grabaciones de audio, obtenidas por métodos que rozaban la ilegalidad, capturaban conversaciones donde se mencionaban sumas específicas, porcentajes de regalías, derechos de autor que serían desviados hacia cuentas fantasma. La tercera esposa de José José, Sara Salazar, había llegado a la vida del cantante en circunstancias que muchos consideraron sospechosas desde el principio. Conocida artísticamente como Sarita, esta mujer de origen cubano se convirtió en la guardiana absoluta del acceso al príncipe de la canción durante sus últimos 15 años de vida. Testigos cercanos recuerdan cómo, paulatinamente, los teléfonos de José José dejaron de contestar llamadas de sus hijos mayores. Las direcciones cambiaban sin previo aviso. Los números nuevos nunca llegaban a manos de Ania o José Joel. Era como si un muro invisible se hubiera levantado, ladrillo a ladrillo, entre el cantante y la familia que había conocido durante décadas. Un médico que atendió a José José durante una crisis en el año 2013 rompió años después su silencio profesional, atormentado por lo que había presenciado. Describió escenas perturbadoras en una clínica privada de Cuernavaca. El cantante pedía ver a sus hijos mayores, pronunciaba sus nombres entre sollozos, extendía las manos hacia la puerta esperando que entraran. Pero las órdenes eran claras y venían firmadas con poderes legales que ningún médico podía cuestionar. Las visitas estaban restringidas. Solo ciertas personas podían entrar. Los teléfonos móviles quedaban confiscados en recepción. Las conversaciones eran monitoreadas. El príncipe de la canción vivía en una jaula dorada donde su propia voz se había convertido en un susurro impotente. Los contratos discográficos guardaban secretos aún más oscuros. En el año 2015, José José firmó una renegociación de sus derechos de autor, que los expertos consideraron suicida desde el punto de vista financiero. Las regalías por las canciones que habían hecho llorar a 3 generaciones fueron transferidas a una empresa Pantalla registrada en Delaware, uno de los estados norteamericanos más permisivos en cuanto a opacidad corporativa. Los beneficiarios finales de esa compañía permanecían ocultos tras capas de sociedades intermediarias. Pero un contador forense logró seguir el rastro del dinero hasta descubrir que los dividendos llegaban a cuentas personales que no pertenecían al cantante. Las presentaciones públicas de José José durante sus últimos años activos revelaban el deterioro no solo físico, sino también el control absoluto que ejercían sobre cada aspecto de su vida. Los empresarios que intentaban contratarlo directamente se encontraban con intermediarios que exigían condiciones leoninas. Los pagos debían realizarse en efectivo o mediante transferencias a cuentas en el extranjero. Los contratos incluían cláusulas de confidencialidad tan severas que amenazaban con demandas millonarias a quien revelara cualquier detalle de las negociaciones. Un promotor de Guadalajara
Guardó durante años el contrato de una presentación del año 2017, un documento de 32 páginas donde las exigencias técnicas ocupaban apenas 3 hojas, mientras que las cláusulas financieras y de control se extendían por el resto del texto. La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta resonaba en cada reunión familiar, en cada llamada interceptada, en cada documento descubierto. ¿Quién se había apoderado realmente de José José mucho antes de que su corazón dejara de latir? Las respuestas comenzaban a emerger de lugares inesperados, de testimonios que se atrevían finalmente a romper el silencio, de documentos que escapaban de cajas fuertes, donde debieron permanecer ocultos para siempre. Y cada nueva revelación conducía a un laberinto más profundo, donde el dinero, el poder y las traiciones familiares se entrelazaban en una danza macabra que todavía no terminaba. La empleada doméstica que limpiaba las oficinas del despacho jurídico en la colonia Polanco nunca imaginó que aquella carpeta olvidada sobre el escritorio cambiaría su vida para siempre. Era la madrugada del 12 de abril de 2017 cuando sus manos temblaron al leer la primera página. El encabezado resultaba inequívoco. Estrategia de liquidación de activos, confidencial, José Rómulo Sosa Ortiz. La mujer cuyo nombre nunca fue revelado públicamente, por razones que pronto comprenderemos, fotografió cada documento con su teléfono celular antes de que el amanecer delatara su descubrimiento. Aquellos papeles contenían algo mucho más perturbador que simples cifras bancarias. Revelaban un plan meticulosamente diseñado para trasladar propiedades, regalías musicales y derechos de autor hacia cuentas en paraísos fiscales. Pero lo verdaderamente escalofriante era la fecha de inicio de las operaciones, 3 meses antes de que el diagnóstico oficial de cáncer pancreático fuera comunicado a la familia. Alguien sabía lo que venía. Alguien se estaba preparando mientras José José todavía firmaba contratos y aparecía en programas de televisión, con aquella sonrisa cansada que sus admiradores interpretaban como simple agotamiento. Los registros bancarios obtenidos por fuentes cercanas a la investigación muestran movimientos inusuales durante el mes de junio de ese mismo año. Transferencias nocturnas por cantidades que oscilaban entre los $50.000 y los $200.000, realizadas en horarios donde ningún banco opera normalmente. Las instituciones financieras involucradas tenían algo en común. Todas mantenían políticas estrictas de confidencialidad y operaban bajo jurisdicciones que dificultaban cualquier rastreo posterior. Miami, Panamá, Islas Caimán. Los números bailaban entre continentes, mientras en la Ciudad de México, el cantante acudía a sus citas médicas, sin saber que su imperio se desmoronaba en silencio. La enfermera que atendió a José José durante sus primeras hospitalizaciones en México guarda un secreto que nunca compartió con los medios de comunicación. Durante una madrugada del mes de agosto de 2017, mientras aplicaba suero al cantante, escuchó una conversación telefónica que la dejó paralizada. Una voz femenina del otro lado de la línea repetía instrucciones precisas sobre documentos que debían firmarse antes del viernes. La enfermera reconoció la urgencia, el tono imperativo, la frialdad calculada. Cuando intentó comentar el episodio con sus superiores, fue transferida abruptamente a otro hospital. Su expediente laboral desapareció de los archivos digitales 3 semanas después. Los testigos comenzaron a multiplicarse como sombras en un laberinto. Un contador que trabajó en la administración de las finanzas del cantante durante la década de los 90 aceptó conceder una entrevista bajo condición de anonimato. Sus palabras resonaron con la contundencia de quien conoce verdades peligrosas. Describió cómo durante años las regalías musicales de José José fluían hacia diferentes cuentas dependiendo de quién ejerciera mayor influencia sobre el cantante en cada momento. No existía un sistema transparente. No había rendición de cuentas. El dinero que generaban éxitos inmortales como El Triste o Gavilano Paloma
se evaporaba en una red de intermediarios, managers y abogados, cuyas lealtades cambiaban con la misma frecuencia que las estaciones del año. El 22 de septiembre de 2017, un notario público en la ciudad de Miami certificó la firma de documentos que otorgaban poderes legales amplísimos sobre las decisiones médicas y patrimoniales del cantante. La certificación se realizó en una oficina privada, lejos de las notarías tradicionales, en un edificio corporativo donde las cámaras de seguridad, curiosamente, presentaron fallas técnicas ese día específico. Los registros muestran que la cita duró apenas 17 minutos. 17 minutos para transferir el control de una fortuna y el destino de un hombre cuya salud se deterioraba visiblemente. Mientras tanto, en México, los hijos mayores de José José recibían llamadas de números desconocidos. Voces distorsionadas les advertían que no se metieran en asuntos que no comprendían. Una de esas llamadas fue grabada accidentalmente cuando uno de los hijos intentaba documentar las amenazas. La grabación, cuya autenticidad nunca pudo ser completamente verificada, contiene fragmentos donde se menciona mantener la distancia y dejar que las cosas sigan su curso natural. El tono resultaba inconfundible. No era una sugerencia, era una orden. Los vecinos del edificio donde José José residía en Coacalco, México, antes de su traslado definitivo a Estados Unidos, recuerdan con inquietud los últimos meses del cantante en territorio mexicano. Hombres trajeados visitaban el departamento a horas inusuales. Conversaciones acaloradas se escuchaban a través de las paredes. En más de una ocasión, los gritos del propio José José resonaron en los pasillos, reclamando algo que los testigos no lograron distinguir con claridad. Una tarde de noviembre, una ambulancia llegó sin que nadie la hubiera llamado. Permaneció estacionada durante 40 minutos antes de retirarse sin que el cantante saliera del edificio. El expediente médico que documentó el deterioro de José José entre los años 2017 y 2019 contiene inconsistencias que especialistas forenses han señalado como altamente irregulares. Existen periodos de semanas enteras sin registros de consultas o tratamientos, seguidos de anotaciones apresuradas que parecen intentar llenar los vacíos. Un oncólogo que revisó copias parciales del expediente bajo solicitud de periodistas independientes expresó su perplejidad ante la ausencia de estudios de control que deberían haberse realizado mensualmente, dado el tipo de cáncer diagnosticado. La verdad sobre quién controlaba realmente el acceso a José José durante ese periodo crítico permanece envuelta en versiones contradictorias. Pero los documentos financieros no mienten. Entre enero de 2018 y septiembre de 2019, más de 4 millones de dólares en regalías y derechos fueron transferidos hacia cuentas cuya titularidad resulta imposible de rastrear debido a la estructura corporativa que las protege. Empresas fantasma registradas en Delaware, sociedades anónimas en Panamá, fideicomisos en jurisdicciones donde la opacidad es la norma. La empleada doméstica que descubrió aquellos documentos iniciales desapareció de la Ciudad de México en mayo de 2018. Su familia reportó su ausencia, pero las autoridades cerraron el caso, clasificándolo como abandono voluntario del hogar. Sus fotografías de los documentos, sin embargo, habían sido enviadas a una dirección de correo electrónico que correspondía a un periodista de investigación. Esas imágenes iniciaron una cadena de descubrimientos que conduciría a revelaciones aún más perturbadoras, conexiones que nadie imaginaba, rostros conocidos involucrados en operaciones que desafiaban toda ética y toda ley. La fotografía apareció en las redes sociales apenas 3 días después de que la empleada doméstica compartiera su hallazgo con un periodista de investigación cuyo nombre circulaba en voz baja entre quienes sabían demasiado. La imagen mostraba a José José saliendo de una clínica privada en Miami Beach, sostenido por 2 hombres de traje oscuro que nadie en su círculo cercano reconoció jamás. La fecha grabada en el metadata digital resultaba perturbadora. 23 de febrero de 2017, apenas semanas antes de que aquellos documentos comprometedores
fueran descubiertos en Polanco. El cantante lucía demacrado, casi irreconocible, con la mirada perdida de quien ha sido despojado de su propia voluntad. Pero lo verdaderamente escalofriante no era la condición física del príncipe de la canción. Era el detalle que un experto forense en imágenes digitales descubriría semanas más tarde, cuando el archivo llegó a sus manos por vías que él mismo prefirió no revelar. En el reflejo de la ventana del edificio médico, apenas perceptible para el ojo común, se distinguía la silueta de una tercera persona observando la escena. Una mujer de cabello corto y lentes oscuros, con una carpeta bajo el brazo. La ampliación digital reveló algo que heló la sangre del analista: el logotipo del despacho jurídico de Polanco impreso en la carpeta. Los registros médicos que filtraron posteriormente pintaban un cuadro devastador. José Rómulo Sosa Ortiz había ingresado a esa clínica bajo un nombre falso: Roberto Sánchez Morales. El expediente clínico, obtenido mediante procedimientos que nunca fueron aclarados, mostraba un historial de visitas que se remontaba a 2015, tratamientos experimentales, medicaciones no aprobadas por las autoridades sanitarias mexicanas, firmas que no correspondían a la letra conocida del artista, y lo más inquietante, autorizaciones para procedimientos quirúrgicos firmadas por un tutor legal cuya identidad permanecía protegida bajo cláusulas de confidencialidad que ni siquiera los abogados más experimentados habían visto antes. Un enfermero que trabajaba en el turno nocturno de aquella clínica aceptó hablar bajo condición de anonimato absoluto. Su testimonio, grabado en una habitación de hotel cerca del aeropuerto de la Ciudad de México, revelaba detalles que desafiaban toda lógica. El hombre, de aproximadamente 40 años, con las manos temblorosas y la voz quebrada, describía escenas que parecían extraídas de una pesadilla burocrática. Visitantes que llegaban a medianoche sin registrarse en recepción, conversaciones telefónicas en idiomas que no podía identificar, documentos que debían ser destruidos inmediatamente después de ser firmados. La memoria de aquella noche de agosto de 2017 permanecería grabada en su mente para siempre. Había escuchado voces elevadas provenientes de la habitación 312, donde José José se encontraba bajo observación después de un episodio que los reportes oficiales calificarían como deshidratación severa. Pero lo que el enfermero presenció al acercarse contradecía cualquier versión oficial. Una discusión acalorada entre tres personas. Una voz femenina que exigía firmas inmediatas. Una voz masculina que mencionaba cifras estratosféricas. Y la voz débil, casi inaudible, del cantante, suplicando que lo dejaran hablar con sus hijos en México. El expediente bancario que llegó anónimamente a la redacción de un diario especializado en investigaciones financieras contenía información que las autoridades mexicanas tardarían meses en confirmar oficialmente. Entre enero de 2015 y septiembre de 2018, las cuentas personales de José José mostraban transferencias desconcertantes. Movimientos de fondos hacia paraísos fiscales. Liquidaciones de propiedades inmobiliarias en México a precios sospechosamente bajos. Apertura de fideicomisos en jurisdicciones donde las leyes de transparencia brillaban por su ausencia. Un contador forense que revisó los documentos bajo estricta confidencialidad describió el patrón como típico de casos de apropiación sistemática de patrimonio. Las transferencias seguían una metodología precisa. Pequeñas cantidades iniciales para probar el sistema, seguidas de movimientos progresivamente mayores conforme disminuía la capacidad del titular para supervisar sus finanzas. Lo más alarmante era la sincronización temporal. Cada vez que José José presentaba un episodio de salud público, documentado por la prensa, ocurrían movimientos financieros significativos en un plazo no mayor a 72 horas. La grabación de audio que circuló brevemente en foros especializados antes de ser eliminada sistemáticamente de todas las plataformas digitales, capturaba una conversación que nunca debió ser escuchada. Dos voces discutían estrategias legales para acelerar procesos sucesorios.
Una mencionaba la necesidad de obtener certificados médicos que declararan incapacidad mental. La otra respondía con frialdad calculadora que los médicos apropiados ya habían sido contactados y que los documentos estarían listos antes de que terminara el mes. Los vecinos del edificio de Miami donde José José residió durante sus últimos años comenzaron a reportar anomalías que inicialmente parecían intrascendentes. Una mujer recordaba haber visto al cantante en el balcón, gesticulando como si intentara comunicarse con alguien en la calle, solo para ser retirado abruptamente hacia el interior del departamento. Un hombre que paseaba a su perro cada madrugada juraba haber escuchado gritos provenientes del piso donde vivía el artista, siempre seguidos de un silencio sepulcral. Otro testimonio hablaba de ambulancias que llegaban sin sirenas, en horas poco convencionales, transportando al cantante hacia destinos desconocidos. El detective privado, contratado por familiares preocupados en México, logró infiltrarse brevemente en el círculo cercano que rodeaba a José José durante el año 2018. Su informe, un documento de 87 páginas que nunca fue presentado públicamente, describía un sistema de control tan elaborado que resultaba difícil de creer. Teléfonos intervenidos, correspondencia filtrada, visitantes vetados sin explicación. El cantante vivía, según ese reporte, en una prisión de lujo donde cada aspecto de su existencia estaba minuciosamente supervisado. Pero quizás lo más perturbador era el hallazgo final del detective: la existencia de un segundo testamento, redactado apenas 6 meses antes de la muerte del artista, que contradecía completamente las disposiciones que su familia en México conocía. Un documento firmado en circunstancias que el investigador calificaba como altamente cuestionables, ante notarios cuya legitimidad para actuar en casos internacionales era discutible. La tormenta que se avecinaba superaría cualquier melodrama imaginable, y los protagonistas de esta historia apenas comenzaban a mostrar sus verdaderas intenciones. La transferencia bancaria se ejecutó en 3 tramos durante los últimos días de marzo de 2019. Los registros obtenidos por fuentes que prefirieron mantener su identidad en reserva mostraban movimientos desde cuentas corporativas en las Islas Caimán hacia beneficiarios, cuyas identidades aparecían protegidas por estructuras legales diseñadas específicamente para evitar rastreos. El primer tramo alcanzaba los $250.000. El segundo, ejecutado exactamente 72 horas después, duplicaba esa cifra. El tercero jamás llegó a completarse porque alguien, desde algún lugar dentro del sistema bancario internacional, decidió que ciertos movimientos merecían mayor escrutinio. La enfermera que había atendido a José durante sus últimas semanas en el hospital de Homestead habló con un periodista bajo condición de anonimato absoluto. Su testimonio, grabado en una cafetería alejada del centro de Miami, revelaba detalles que contradecían la versión oficial sobre el estado del cantante. Según sus palabras, José había mostrado momentos de lucidez sorprendentes hasta apenas 5 días antes de su fallecimiento. En uno de esos episodios, el artista había solicitado papel y pluma, escribiendo algo que la enfermera describió como líneas temblorosas pero legibles. Cuando ella preguntó si necesitaba ayuda para enviar algún mensaje, José simplemente guardó el papel bajo su almohada y cerró los ojos. Esa misma noche, durante el cambio de turno, el papel había desaparecido. La enfermera juró que nadie más había entrado a la habitación durante las 3 horas que ella estuvo presente. Los registros telefónicos obtenidos mediante solicitudes legales mostraban un patrón inquietante. Durante los meses de julio y agosto de 2019, el teléfono celular registrado a nombre de Sara Salazar, la hija menor del cantante, había recibido múltiples llamadas desde números bloqueados. Las llamadas se producían generalmente en horarios nocturnos, entre las 2 y las 4 de la madrugada. Sara nunca habló públicamente sobre el contenido de esas conversaciones, pero una amiga cercana confesó años después que la joven había cambiado sus hábitos de sueño, manteniendo el teléfono permanentemente silenciado y mostrando signos evidentes de estrés que no correspondían únicamente al duelo por la pérdida de su padre.
Existe un documento que circuló brevemente entre abogados especializados en derecho sucesorio antes de desaparecer de los archivos digitales donde había sido compartido. Se trataba de un borrador de testamento fechado el 15 de enero de 2019, apenas 8 meses antes del fallecimiento del artista. En ese documento, José establecía una distribución equitativa de sus activos musicales entre todos sus hijos, sin excepciones ni preferencias. El documento incluía además una cláusula particular. Cualquier intento de cuestionar la validez del testamento resultaría en la exclusión automática del beneficiario que iniciara acciones legales. 3 abogados diferentes confirmaron haber visto ese documento, aunque ninguno conservaba copia física del mismo. Cuando se solicitó al despacho legal que supuestamente lo había redactado, la respuesta fue uniforme. Ningún registro de ese documento existía en sus sistemas. El músico que había trabajado con José durante la grabación de su último álbum compartió una anécdota perturbadora. Durante una sesión en los estudios de grabación de Coconut Grove, el cantante había recibido una visita inesperada. 2 hombres vestidos con trajes corporativos solicitaron hablar con él en privado. La conversación se extendió por 40 minutos. Cuando José regresó al estudio, su semblante había cambiado completamente. Las manos le temblaban al sostener el micrófono y solicitó cancelar la sesión alegando fatiga. El músico recordaba con claridad absoluta que uno de aquellos hombres llevaba un maletín de cuero negro que no había salido de la sala de grabación cuando ellos se retiraron. José lo conservó, colocándolo personalmente en el maletero de su automóvil. Los vecinos del edificio donde José pasó sus últimos meses declararon haber presenciado discusiones acaloradas que se escuchaban a través de las paredes. Una residente del apartamento contiguo describió gritos en español que mencionaban repetidamente palabras como herencia, traición y mentiras. Otra vecina aseguró haber visto a una mujer joven salir del apartamento en estado de evidente alteración emocional, hablando por teléfono en un idioma que la testigo no pudo identificar con certeza, aunque le pareció portugués o italiano. Esta misma vecina mencionó que días después, un equipo de limpieza profesional había trabajado en el apartamento durante horas, empleando productos químicos cuyo olor penetrante invadió todo el pasillo. Las cuentas bancarias personales de José mostraban movimientos extraordinarios durante el último trimestre de su vida. Retiros en efectivo por montos que oscilaban entre $5,000 y $15,000 se repetían con frecuencia quincenal. Los cajeros automáticos donde se realizaban estas operaciones se ubicaban en zonas dispersas de Miami, desde Coral Gables hasta North Beach, sin seguir ningún patrón geográfico lógico. Un investigador financiero que analizó estos movimientos bajo solicitud anónima señaló que el patrón correspondía típicamente a pagos en efectivo destinados a evitar rastros documentales, una práctica común en situaciones donde la discreción resulta prioritaria sobre la conveniencia. El administrador del edificio recordaba con nitidez el día en que José recibió una entrega urgente mediante servicio de mensajería internacional. El paquete provenía de Ciudad de México y requería firma personal del destinatario. José bajó personalmente a recibirlo, algo inusual considerando su estado de salud deteriorado. El administrador notó que el cantante verificó cuidadosamente el remitente antes de firmar y subió inmediatamente a su apartamento sin intercambiar las cortesías habituales. Horas más tarde, ese mismo día, José salió del edificio, acompañado por una persona que el administrador nunca había visto antes. Un hombre de aproximadamente 50 años que cargaba un portafolio similar al que había llegado en la entrega matutina. La periodista especializada en espectáculos que había seguido la carrera de José durante décadas intentó contactarlo para una entrevista final que nunca se concretó. Sus llamadas fueron interceptadas consistentemente por una asistente cuyo nombre no aparecía en ningún registro previo de empleados del cantante. Esta asistente, identificada únicamente como Mónica,
proporcionaba respuestas evasivas sobre la disponibilidad de José, prometiendo devoluciones de llamada que jamás ocurrieron. Cuando la periodista intentó verificar la identidad de esta Mónica mediante contactos en la industria musical, nadie pudo confirmar su existencia o relación laboral con el artista. Después del fallecimiento de José, todos los intentos por localizar a esta mujer resultaron infructuosos. El vuelo comercial que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami el 14 de abril de 2019 transportaba más que pasajeros regulares. Entre los documentos de viaje procesados aquella tarde, aparecía registrado un nombre que llamaría la atención de quienes posteriormente analizarían los movimientos de aquellos días cruciales. La mujer que descendió del avión procedente de Ciudad de México portaba un maletín de cuero negro que jamás soltó durante todo el trayecto. Testigos que compartieron el vuelo recordarían después su nerviosismo evidente, la manera en que rechazó cualquier asistencia del personal de cabina, el modo en que mantuvo el maletín entre sus piernas durante las 4 horas de vuelo. 48 horas después de ese arribo, José Rómulo Sosa Ortiz ingresaba al Baptist Hospital de Homestead. El parte médico oficial habló de complicaciones respiratorias, de un cuadro de deterioro previsible considerando su historial clínico. Pero lo que el comunicado hospitalario no mencionó fue la presencia de aquel maletín de cuero negro en la habitación del cantante durante las primeras 24 horas de su internación. Tampoco se registró oficialmente la visita de 2 hombres cuyas identificaciones correspondían a una firma legal con sede en las Islas Vírgenes Británicas, abogados especializados en transferencias patrimoniales de emergencia. Un enfermero del turno nocturno, cuyo testimonio fue recogido meses después bajo condición de anonimato absoluto, describió una escena que contradecía la narrativa oficial de aquellos días. Pasadas las 3 de la madrugada del 17 de abril, el enfermero había entrado a la habitación para verificar los signos vitales del paciente. Encontró a José despierto, lúcido según sus palabras, sosteniendo lo que parecía ser una conversación telefónica en voz baja. El cantante interrumpió bruscamente la llamada al notar la presencia del personal médico. Sobre la mesa auxiliar, el enfermero alcanzó a distinguir papeles con membrete de instituciones financieras, carpetas con el sello de notarías internacionales, documentos que fueron retirados apresuradamente cuando él se acercó. La versión oficial mantenida por la familia, radicada en Florida, insistía en que José había llegado a Estados Unidos por decisión médica consensuada, buscando tratamientos especializados que México no podía ofrecer. Sin embargo, registros hospitalarios filtrados a través de canales no oficiales revelaban que el ingreso había sido clasificado como emergente, sin programación previa, sin el protocolo habitual que caracteriza los traslados médicos internacionales planificados. La documentación de ingreso mostraba irregularidades que llamaron la atención de profesionales del sector. Ausencia de historiales médicos previos, falta de referencias de médicos tratantes en México, vacíos en la información sobre medicación habitual. El 23 de abril, mientras los medios mexicanos comenzaban a reportar preocupación por la salud del cantante, se ejecutaba en Nueva York una operación que vincularía definitivamente los movimientos financieros previos con lo que estaba ocurriendo en Miami. Un notario público de Manhattan, especializado en documentación para ciudadanos extranjeros con residencia múltiple, certificaba la firma de documentos cuya naturaleza exacta permanecería sellada bajo cláusulas de confidencialidad. Lo singular de esta certificación no fue su existencia, sino el hecho de que se realizó mediante un procedimiento de representación legal que permitía ejecutar firmas sin la presencia física del titular. Los documentos viajaron esa misma tarde en vuelo privado hacia Miami, fueron entregados en mano en las instalaciones del Baptist Hospital y desaparecieron de cualquier registro público durante los siguientes 143 días. Un periodista de investigación que había seguido la carrera del cantante durante décadas logró acceder a fragmentos de conversaciones telefónicas grabadas durante aquellas semanas de abril y mayo. Las grabaciones,
cuya autenticidad jamás pudo ser verificada completamente, pero tampoco fue desmentida de manera convincente, capturaban discusiones acaloradas sobre el control de cuentas bancarias, sobre la modificación de testamentos previamente establecidos, sobre la necesidad de actuar antes de que determinadas personas en México pudieran interferir. Las voces identificables hablaban de plazos, de ventanas de oportunidad que se cerraban, de la importancia de completar procesos legales, mientras todavía fuera posible obtener firmas válidas. El personal del hospital comenzó a notar algo extraño a partir de la primera semana de mayo. Las visitas al cantante estaban siendo reguladas con un control que excedía los protocolos médicos habituales. Familiares que llamaban desde México recibían información contradictoria sobre el estado del paciente, sobre los horarios de visita permitidos, sobre la posibilidad de comunicación telefónica directa. Una enfermera del área de cuidados especiales comentó en privado que jamás había visto un caso donde la familia inmediata presente ejerciera tal nivel de restricción sobre las comunicaciones del paciente con el exterior. Los teléfonos celulares estaban prohibidos en la habitación, las llamadas entrantes eran filtradas por personas ajenas al personal hospitalario. Las conversaciones eran monitoreadas con una intensidad que resultaba perturbadora. Durante la segunda semana de mayo, un abogado mexicano que representaba intereses de la familia, radicada en Ciudad de México, intentó visitar a José en el hospital. El letrado había viajado con documentación legal que, según su versión, el propio cantante había solicitado revisar durante conversaciones telefónicas mantenidas semanas antes. El abogado nunca logró acceder a la habitación. La seguridad del hospital, reforzada con personal privado cuya contratación no seguía los canales institucionales habituales, bloqueó sistemáticamente sus intentos de ingreso. Las razones oficiales hablaban de restricciones médicas, de la necesidad de limitar el estrés del paciente, de órdenes específicas de los médicos tratantes. Pero cuando el abogado solicitó hablar con esos médicos, se encontró con una cadena de referencias que nunca conducían a una conversación real con los profesionales supuestamente a cargo del caso. ¿Qué contenían exactamente aquellos documentos que el abogado mexicano intentaba mostrar al cantante? Los fragmentos recuperados posteriormente sugerían la existencia de disposiciones testamentarias previas que contradecían radicalmente las versiones que comenzarían a circular tras su fallecimiento. Hablaban de distribuciones patrimoniales equilibradas, de reconocimientos explícitos a todos sus hijos, de voluntades expresadas con claridad años antes, cuando su capacidad de decisión no estaba comprometida por enfermedad o medicación. El 28 de septiembre de 2019, José Rómulo Sosa Ortiz dejó de existir en una habitación del hospital donde había permanecido durante 5 meses. La noticia sacudió a millones de seguidores en todo el continente. Pero lo que esos millones de admiradores no sabían era que, en el momento exacto de su muerte, existían al menos 3 versiones documentales diferentes sobre la disposición de su patrimonio. Cada una con firmas que se presumían auténticas, cada una defendida por equipos legales distintos, cada una contradiciendo fundamentalmente a las otras. La clínica privada ubicada en Coral Gables operaba bajo un régimen de confidencialidad absoluta. Sus pacientes llegaban en vehículos con cristales polarizados, ingresaban por entradas laterales y ocupaban habitaciones cuyos números nunca aparecían en los registros oficiales del establecimiento. Durante el verano de 2019, una de estas habitaciones fantasma albergó a un paciente cuyo nombre real solo conocían 3 miembros del personal médico. Los demás enfermeros y auxiliares habían recibido instrucciones precisas de referirse a él únicamente como «Señor Sánchez», un apellido tan común que resultaba perfectamente anónimo. El doctor Ramírez, cardiólogo de reconocida trayectoria internacional, visitaba esta habitación cada martes y viernes al anochecer. Jamás durante el día. Jamás siguiendo un horario predecible. Sus notas clínicas no se archivaban en el sistema computarizado del hospital, sino en una carpeta de Manila que guardaba personalmente en su maletín. Años después,
Cuando periodistas intentaron reconstruir aquellos meses cruciales, se encontraron con un muro impenetrable de silencio profesional y documentación inexistente. La clínica declaró haber extraviado los archivos correspondientes a ese período debido a una falla en el sistema de respaldo digital. Una explicación conveniente para registros que probablemente nunca existieron en formato oficial. Mientras el señor Sánchez permanecía confinado en aquella habitación sin número, las llamadas telefónicas desde México se intensificaban. Una empleada de limpieza que trabajaba en el turno nocturno recordaría después el sonido persistente del teléfono celular del paciente, vibrando incesantemente sobre la mesa auxiliar. Nadie respondía. El aparato simplemente temblaba una y otra vez, iluminando brevemente la penumbra de la habitación con su resplandor azulado. La mujer confesó en una entrevista concedida a un programa de radio local que aquella escena la perturbaba profundamente. Un teléfono que nadie contestaba, conectando a alguien que deseaba hablar con alguien que no podía o no quería responder. Los registros de la compañía telefónica, obtenidos mediante una filtración que posteriormente desataría su propia controversia, revelaron un patrón inquietante. Entre el 1 de junio y el 15 de agosto de ese año, se registraron 347 llamadas salientes desde un número mexicano hacia el celular del paciente en Miami. Todas sin respuesta. Todas derivadas finalmente al buzón de voz. El número mexicano estaba registrado a nombre de una de las hijas del cantante, quien posteriormente declararía ante medios de comunicación que durante semanas enteras desconoció el paradero exacto de su padre. Sus súplicas quedaban grabadas en mensajes que tal vez nadie escuchó jamás, o que alguien escuchó deliberadamente sin intención de responder. Paralelamente, en Ciudad de México, un abogado especializado en derecho familiar recibió una visita inesperada en su despacho del centro histórico. La cita no estaba agendada. La persona que apareció aquella tarde del mes de julio portaba documentos que, según el testimonio filtrado posteriormente por un pasante que trabajaba en el bufete, contenían poderes notariales firmados recientemente. El abogado, reconocido por manejar casos de alto perfil, donde fortunas millonarias estaban en juego, aceptó el caso bajo condiciones de extrema discreción. Su tarifa, según fuentes cercanas al despacho, superaba los $50,000 mensuales solo por concepto de retención, sin incluir honorarios por gestiones específicas. Los documentos que circularon en aquellas semanas entre Miami y Ciudad de México viajaban mediante servicios de mensajería especializada, jamás por correo ordinario. Empresas que garantizaban cadena de custodia ininterrumpida, seguimiento satelital en tiempo real y entrega exclusivamente en mano del destinatario previamente identificado mediante documentación oficial. El costo de cada envío superaba los $1,200. Alguien consideraba que la información contenida en esos sobres justificaba ampliamente la inversión. Un contador forense que posteriormente fue consultado por una de las partes en conflicto, descubrió irregularidades en los movimientos bancarios registrados durante ese periodo. Transferencias realizadas desde cuentas que permanecían inactivas desde hacía años súbitamente mostraban actividad. Montos de 5 cifras que aparecían y desaparecían en cuestión de 48 horas. Tiempo suficiente para ser transferidos nuevamente hacia destinos que el rastro bancario perdía en paraísos fiscales del Caribe. El contador preparó un informe de 32 páginas detallando estas anomalías. El documento jamás fue presentado formalmente ante autoridad alguna. Permanece guardado en alguna caja fuerte, testimonio silencioso de operaciones que alguien prefirió mantener en las sombras. En Miami, el personal de seguridad de la clínica reportó incidentes inusuales. Vehículos estacionados durante horas frente a la entrada principal, ocupados por personas que aparentaban esperar, pero cuyos rostros permanecían ocultos tras gafas oscuras y gorras. Fotógrafos equipados con teleobjetivos apostados en edificios cercanos. En una ocasión,
Un dron comercial sobrevoló el jardín trasero de la instalación médica hasta que el personal de seguridad logró identificar su origen y amenazó con acciones legales. La prensa del espectáculo olfateaba una historia, pero las paredes de la clínica permanecían impermeables a las filtraciones. Un enfermero que atendió al paciente durante aquellas semanas cruciales abandonó súbitamente su empleo a mediados de agosto. Renunció sin previo aviso, sin completar el periodo de notificación requerido contractualmente, sin recoger su liquidación. Simplemente dejó de presentarse a trabajar. Cuando colegas intentaron contactarlo, su número telefónico aparecía fuera de servicio. Su apartamento en Hialeah estaba vacío. Los vecinos declararon haber visto camiones de mudanza una madrugada, pero nadie recordaba haber hablado con él sobre planes de trasladarse. Desapareció como si nunca hubiera existido, llevándose consigo lo que hubiera presenciado en aquella habitación sin número. Las versiones sobre el estado real del paciente comenzaron a divergir dramáticamente. Comunicados oficiales emitidos a través de representantes hablaban de recuperación progresiva, de ánimo estable, de pronóstico favorable. Simultáneamente, rumores filtrados desde el interior del círculo íntimo pintaban un cuadro radicalmente opuesto. Deterioro acelerado. Incapacidad para mantener conversaciones coherentes. Momentos de lucidez cada vez más breves y espaciados. Dos narrativas completamente contradictorias, circulando al mismo tiempo, imposibilitando a observadores externos discernir dónde terminaba la verdad médica y dónde comenzaba la estrategia comunicacional. A finales de agosto, un vuelo privado despegó del aeropuerto ejecutivo de Opa-locka con destino a Ciudad de México. El plan de vuelo registrado indicaba transporte de pasajeros, pero las autoridades aeroportuarias nunca confirmaron públicamente cuántas personas abordaron ni sus identidades. El avión aterrizó en el hangar de aviación privada del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, pasada la medianoche, cuando el tráfico aeroportuario era mínimo y la presencia de observadores prácticamente nula. Los archivos bancarios que emergieron durante el otoño de 2019 pintaban un cuadro que nadie esperaba encontrar. 3 instituciones financieras diferentes, ubicadas en Miami, Ciudad de México y una pequeña población de Texas, contenían registros de transacciones que formaban un patrón desconcertante. Entre enero de 2017 y marzo de 2019, una serie de transferencias electrónicas habían vaciado sistemáticamente cuentas que durante décadas permanecieron intactas. El monto total superaba los $8 millones, y cada movimiento llevaba la firma electrónica de una persona autorizada mediante poderes legales que, según afirmaban algunos abogados consultados posteriormente, nunca debieron haberse otorgado. Un contador público que trabajó en el equipo financiero del cantante durante 15 años guardó copias de documentos que jamás debió conservar. Su nombre permanece oculto por razones de seguridad, pero sus testimonios, entregados a cambio de protección legal, revelaron la existencia de un sistema paralelo de administración. Existían 2 contabilidades. Una oficial, presentada ante las autoridades fiscales de México y Estados Unidos. Otra privada, manejada exclusivamente por un círculo cerrado de 3 personas, donde se registraban ingresos provenientes de conciertos privados, derechos de autor de territorios específicos y acuerdos comerciales que nunca aparecieron en contratos públicos. El contador describió reuniones nocturnas en oficinas del Distrito Financiero de Miami, donde maletines cambiaban de manos sin recibos ni registros. Mencionó conversaciones telefónicas codificadas, donde las cifras se ocultaban mediante referencias a unidades, paquetes o entregas. Habló de un sobre Manila que contenía fotografías comprometedoras, utilizado para persuadir a un ejecutivo discográfico de modificar los términos de distribución en mercados sudamericanos. Y reveló algo más perturbador: la existencia de un testamento firmado en 1997, cuyo contenido contradecía completamente la versión oficial presentada tras la muerte del artista. Ese documento desapareció de una caja de seguridad ubicada en un banco de San Antonio, Texas,
durante la primera semana de abril de 2019. El gerente de la sucursal, un hombre meticuloso de 62 años, que jamás había enfrentado irregularidades en su carrera, fue encontrado muerto en su domicilio 3 meses después. El reporte forense dictaminó infarto masivo, aunque vecinos del edificio recordaban haberlo visto correr 5 kilómetros cada mañana sin mostrar signos de fatiga. Su esposa insistió en que la noche anterior a su muerte había recibido una llamada telefónica que lo dejó visiblemente alterado, pero se negó a revelar el contenido de la conversación. Los registros de llamadas de esa línea telefónica, solicitados posteriormente por un periodista de investigación mediante recursos legales, mostraban que el número había sido desconectado 48 horas después del fallecimiento del gerente. La compañía telefónica no pudo o no quiso proporcionar información sobre el origen de la última llamada recibida. Mientras estos eventos se desarrollaban en Texas, en la Ciudad de México, ocurría algo igualmente extraño. Una notaría pública de la colonia Roma recibió la visita de 2 individuos que se identificaron como representantes legales de la familia. Solicitaron acceso a documentos archivados relacionados con poderes notariales otorgados entre 1995 y 2005. El notario, un profesional riguroso que había heredado el despacho de su padre, les negó el acceso argumentando que necesitaban una orden judicial específica. Los visitantes se retiraron cortésmente, pero esa misma noche el despacho sufrió un incendio cuyo origen nunca se determinó con certeza. Las autoridades hablaron de un cortocircuito en el sistema eléctrico. Los bomberos que atendieron la emergencia encontraron evidencia contradictoria. El fuego había iniciado simultáneamente en 3 puntos diferentes del edificio, incluyendo el archivo donde se guardaban precisamente los documentos solicitados horas antes. El notario sobrevivió porque esa noche había decidido quedarse trabajando hasta tarde en su domicilio particular, una decisión de último momento que él mismo calificó posteriormente como inexplicablemente afortunada. Los testimonios de empleados domésticos que trabajaron en la residencia familiar durante los años finales del artista agregaron otra capa de complejidad al rompecabezas. Una mujer que solicitó mantener su identidad oculta describió escenas que presenció durante el año 2018. Hablaba de visitas nocturnas de personas que nunca usaban el acceso principal, de conversaciones susurradas en idiomas que ella no comprendía, de documentos que llegaban en sobres sin remitente y desaparecían antes del amanecer. Recordaba una tarde específica de julio de ese año, cuando escuchó una discusión violenta en el estudio de la casa. Las voces se elevaban en español e inglés, mezclando acusaciones sobre cuentas bloqueadas y transferencias no autorizadas. Mencionó que después de ese episodio, una de las personas involucradas en la discusión abandonó la residencia con 3 maletas que no había traído consigo al llegar. Un investigador privado, contratado por un medio de comunicación mexicano, logró rastrear el destino de algunas de aquellas transferencias bancarias misteriosas. El dinero había viajado a través de una red de sociedades anónimas, registradas en Panamá, Islas Caimán y Delaware. Cada sociedad existía solo en papel, con directores nominales que cobraban $100 mensuales por prestar sus nombres. El rastro terminaba abruptamente en una cuenta corporativa, cuyo beneficiario final permanecía oculto tras capas legales diseñadas específicamente para garantizar el anonimato absoluto. El investigador presentó sus hallazgos en un informe de 230 páginas que circuló brevemente en círculos periodísticos antes de desaparecer de Internet. Quienes alcanzaron a leerlo completo mencionan un capítulo particularmente inquietante dedicado a analizar coincidencias temporales. Cada transferencia bancaria importante coincidía exactamente con momentos en que el artista se encontraba hospitalizado o bajo tratamiento médico intensivo, periodos durante los cuales, según el criterio de especialistas consultados, su capacidad de juicio debió estar significativamente comprometida. Un abogado especializado en derecho sucesorio que revisó la documentación disponible públicamente
expresó extrañeza ante ciertos detalles procesales. Los tiempos de tramitación fueron inusualmente rápidos para casos de esta complejidad. Documentos que normalmente requerían semanas de revisión fueron aprobados en cuestión de días, y ciertas firmas presentadas como auténticas mostraban variaciones en presión y trazado que expertos calígrafos consideraron merecedoras de análisis forense más profundo. La pregunta que resonaba en archivos judiciales, despachos de abogados y redacciones periodísticas, no era si había ocurrido algo irregular, sino cuántas personas conocían la verdad completa y cuántas de ellas estaban dispuestas a hablar arriesgando las consecuencias. Porque las consecuencias, según quedó demostrado en Texas y en la Ciudad de México, podían ser definitivas. La madrugada del 28 de septiembre de 2019 trajo consigo un silencio que nadie en la familia Sosa había experimentado antes. El teléfono de Marisol sonó exactamente a las 4:37 de la mañana, hora de la costa este. Del otro lado de la línea, una voz quebrada le comunicó lo inevitable. José Rómulo Sosa Ortiz, el hombre que había conquistado escenarios en 5 continentes, había dejado de respirar en una habitación de hospital en Homestead, Florida, rodeado solamente por 3 personas cuyas identidades generarían más controversia que consuelo. Lo que sucedió en las siguientes 72 horas desafía cualquier lógica de duelo familiar. Mientras algunos miembros de la familia recibían la noticia a través de medios de comunicación, otros enfrentaban barreras físicas y legales para acceder al cuerpo de quien fuera el patriarca. Un documento notarial fechado apenas 11 días antes de la muerte, firmado supuestamente por el cantante en un momento en que médicos testificarían más tarde que su capacidad para comprender textos legales era prácticamente nula, otorgaba poderes absolutos sobre las decisiones funerarias a una sola persona. La batalla que estalló no fue solo por el cuerpo sin vida de José José, sino por el control de un legado que valía mucho más que las cifras que aparecían en estados bancarios. El certificado de defunción, un documento de apariencia rutinaria que cualquier familia recibe después de una pérdida, contenía irregularidades que llamaron la atención de investigadores forenses independientes. La hora de la muerte registrada oficialmente no coincidía con los testimonios de personal del hospital que declararon haber visto actividad médica de emergencia casi 2 horas después del momento consignado. Más inquietante aún, resultaba el hecho de que ciertos registros médicos de las últimas 48 horas de vida del cantante desaparecieron de los archivos electrónicos del centro hospitalario, algo que el administrador del establecimiento calificó como una falla técnica sin precedentes en la historia de la institución. La decisión de cremar el cuerpo, tomada precipitadamente y ejecutada en un crematorio de Miami Beach, apenas 5 días después del fallecimiento, eliminó cualquier posibilidad de futuras investigaciones forenses. Abogados representando a miembros de la familia que no fueron consultados sobre esta determinación presentaron recursos legales intentando detener el proceso, pero los documentos llegaron a las instancias judiciales exactamente 40 minutos después de que las cenizas ya existieran. Una coincidencia temporal que varios expertos en derecho de familia calificaron como estadísticamente improbable, casi imposible sin una coordinación meticulosa. Lo que vino después transformó un funeral privado en un espectáculo mediático de proporciones internacionales. Las cenizas del cantante fueron divididas en 3 partes, cada una destinada a un país diferente. México reclamaba a su ídolo, Estados Unidos guardaba los últimos recuerdos de sus años finales, y existía una tercera porción cuyo destino nunca fue revelado públicamente. Los homenajes oficiales en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México se convirtieron en escenario de encuentros tensos entre familiares que intercambiaban acusaciones veladas frente a cámaras de televisión que transmitían cada gesto, cada mirada cargada de rencor apenas contenido. Un sobre Manila que llegó al despacho de un periodista de investigación en Guadalajara 3 semanas después del funeral
contenía copias de correos electrónicos intercambiados entre abogados y administradores financieros durante los meses previos a la muerte. Las comunicaciones revelaban conversaciones sobre la liquidación acelerada de activos, la transferencia de derechos de autor a entidades corporativas recién constituidas y referencias crípticas a un fideicomiso internacional cuya existencia nunca había sido mencionada en ningún documento público. Uno de los correos, fechado el 17 de agosto de 2019, contenía una frase que helaba la sangre. El cronograma debe cumplirse antes de que las condiciones cambien de manera irreversible. Las regalías de las canciones que José José grabó durante su carrera más prolífica comenzaron a fluir hacia cuentas bancarias en jurisdicciones conocidas por sus leyes de opacidad financiera. Islas Caimán, Panamá y, curiosamente, una pequeña firma registrada en Delaware que existía únicamente en papel, sin oficinas físicas ni empleados verificables. Expertos en rastreo de activos que trabajaban de manera independiente para uno de los hijos del cantante, descubrieron que algunas de estas entidades habían sido creadas años antes de que el deterioro de salud se hiciera evidente, sugiriendo una planificación de largo alcance que difícilmente podía haber sido coincidencia. El testamento oficial, presentado ante un juez de Florida en octubre de 2019, contenía disposiciones que contradecían directamente las intenciones expresadas por José José en entrevistas televisivas realizadas apenas 3 años antes. En esas conversaciones públicas, el cantante había hablado con claridad sobre su deseo de que sus hijos compartieran equitativamente el fruto de su trabajo, mencionando específicamente propiedades y derechos musicales. El documento legal que ahora regía su herencia establecía distribuciones completamente diferentes, favoreciendo abrumadoramente a beneficiarios que no habían sido mencionados en aquellas declaraciones previas. 2 testigos que firmaron ese testamento se convirtieron en piezas clave de un rompecabezas que nadie lograba armar completamente. Uno de ellos, un vecino del edificio donde José José pasó sus últimos meses, declaró ante notario que había firmado el documento como favor, sin leer su contenido, confiando en que se trataba de trámites rutinarios. El segundo testigo resultó ser un empleado de la firma legal que preparó el testamento, un detalle que expertos en derecho sucesorio señalaron como éticamente cuestionable, aunque técnicamente no invalidaba el documento. La música de José José siguió sonando en radios de todo el continente, generando ingresos que fluían hacia destinos que permanecían envueltos en secreto corporativo. Sus canciones sobre amor perdido, traición y melancolía adquirieron un significado tristemente irónico cuando se escuchaban en el contexto de las batallas legales que sus herederos libraban en tribunales de 3 países simultáneamente. Cada nota de El Triste o Gavilán o Paloma representaba ahora no solo arte, sino dólares en disputa, porcentajes de regalías que abogados discutían con la frialdad de quien nunca había sentido la emoción de esas interpretaciones. En Ciudad de México, un archivo notarial que había permanecido cerrado durante décadas fue finalmente abierto en diciembre de 2019, revelando documentos que José José había depositado personalmente en 1993. Entre esos papeles se encontraba una carta manuscrita dirigida a sus hijos en la que expresaba temores sobre su futuro y advertía sobre personas en quienes no se debía confiar. La carta mencionaba nombres específicos, algunos de los cuales coincidían inquietantemente con individuos que ahora controlaban aspectos cruciales de su legado. El notario que custodiaba estos documentos declaró que tenía instrucciones de abrirlos solo en caso de disputas legales graves, exactamente la situación que ahora se desarrollaba. Las últimas fotografías conocidas de José José con vida, tomadas supuestamente en julio de 2019, mostraban a un hombre cuya mirada perdida y expresión ausente contrastaban dramáticamente con las declaraciones oficiales sobre su estado de salud emitidas apenas días después. Un análisis forense digital de esas imágenes, realizado por especialistas en autenticidad fotográfica,
reveló inconsistencias en los metadatos que sugerían manipulación posterior, aunque no se pudo determinar de qué tipo ni con qué propósito. El silencio finalmente cayó sobre las disputas públicas, cuando acuerdos confidenciales fueron firmados entre las partes en conflicto durante la primavera de 2020. Los términos de esos acuerdos permanecen sellados por orden judicial, protegidos por cláusulas de confidencialidad que prohíben a cualquiera de los firmantes revelar detalles bajo pena de sanciones financieras devastadoras. Lo que el público nunca sabrá quedó enterrado bajo capas de protección legal, tan profundamente oculto como las verdades que José José se llevó consigo aquel amanecer de septiembre. La voz que conquistó multitudes se había apagado, pero las preguntas que dejó tras de sí resonaban con una intensidad que ninguna cláusula de confidencialidad podría silenciar completamente. Pero aquella llamada que despertó a Marisol no fue el final de la historia, sino apenas el comienzo de otra batalla que revelaría las grietas más profundas de un imperio construido sobre notas musicales y aplausos. Lo que vino después sorprendió incluso a quienes habían seguido de cerca el drama familiar durante años. El cuerpo del cantante permaneció en territorio estadounidense durante días que se transformaron en semanas de silencio incómodo. Mientras el pueblo mexicano encendía velas y lloraba frente a pantallas de televisión, la familia libraba una guerra invisible por algo más tangible que los recuerdos: el control absoluto sobre el legado de un hombre que había muerto sin dejar testamento claramente establecido. Los abogados comenzaron a moverse en las sombras, presentando documentos contradictorios, cuestionando firmas, exigiendo autopsias adicionales que nunca llegaron a realizarse públicamente. Hay quienes aseguran que en aquellos archivos legales reposan secretos que ningún medio de comunicación se atrevió a publicar. Contratos firmados en momentos de vulnerabilidad extrema, poderes notariales otorgados cuando el cantante apenas podía sostener un bolígrafo, movimientos bancarios realizados en las semanas previas a su muerte que desviaron fortunas hacia cuentas desconocidas. Todo permanece guardado bajo sellos judiciales que probablemente nunca se romperán. La verdad sobre José José quedó fragmentada entre versiones irreconciliables, enterrada bajo montañas de declaraciones contradictorias y silencios estratégicos. Cada parte de su familia posee un pedazo de esa verdad, pero ninguna tiene el rompecabezas completo. Y quizás esa sea la tragedia más grande, que el hombre que unió a millones con su voz terminó dividiendo incluso a quienes más lo amaron. Los documentos permanecen guardados, las cuentas bancarias selladas, los testimonios perdidos en laberintos burocráticos. La historia oficial dirá que murió rodeado de amor. Pero los expedientes judiciales cuentan otra versión, una que tal vez nunca conoceremos por completo. Gracias por acompañarnos en esta investigación que intenta arrojar luz sobre uno de los casos más dolorosos del espectáculo latinoamericano. Si este contenido te pareció revelador, suscríbete al canal para no perderte futuras investigaciones que desafían las versiones oficiales. Déjanos un like si consideras que estas historias merecen ser contadas, y comparte en los comentarios tu opinión sobre este caso que sigue generando preguntas sin respuesta. Tu voz importa en esta búsqueda de la verdad.